Paloma estaba junto a la olla, removiendo el arroz con una espátula de madera. Los granos se pegaban formando grumos poco apetecibles. Llevaba demasiado tiempo distraída por los ruidos que llegaban del piso de arriba. Leandro llevaba 5 horas seguidas trabajando en su estudio, y de vez en cuando se oían murmullos de descontento, el chirrido agudo de un caballete al moverse o el ruido de los pinceles al caer al suelo. Paloma conocía estos sonidos de memoria tras 10 años de matrimonio. Su marido estaba a punto de terminar otro retrato. Probó el arroz y arrugó la nariz. Demasiado salado. Otra vez. Últimamente se equivocaba siempre con los condimentos, como si hubiera aprendido a cocinar. O tal vez había dejado de concentrarse en el proceso. Sus pensamientos se alejaban cada vez más de la cocina y de las tareas domésticas. El pollo del horno empezó a arder y el característico olor a humo llenó la cocina. Paloma apagó el gas bajo el arroz y corrió hacia el horno. El humo ya se filtraba por la puerta suelta, y gotas oscuras de grasa aparecieron en el cristal. Sacó apresuradamente la bandeja del horno, sosteniéndola sobre la manopla. La piel del ave estaba ennegrecida por un lado y cubierta de manchas irregulares, aunque la carne del interior aún tenía un aspecto rosáceo, claramente sin cocer del todo. «Maldita sea», susurró, y luego miró temerosa al techo, como si Leandro pudiera oírla a través del techo y el suelo del taller. Puso la bandeja sobre la mesa y encendió el extractor a toda potencia. El ventilador zumbó, expulsando el humo por la cocina. Paloma abrió la ventana y el aire cálido de la tarde entró desde la calle, impregnado de los gases de escape y el olor a carne asada de las ventanas de los vecinos. El mes de marzo en Belo Horizonte era especialmente sofocante este año. En la casa reinaba el habitual silencio vespertino, que siempre apretaba a Paloma más que cualquier ruido. A lo lejos, el monótono rumor de los coches de la avenida Afonso Pena, la calle principal de la ciudad, y los vecinos de la casa de enfrente habían encendido la televisión a todo volumen, y de allí llegaban las voces de los comentaristas de fútbol. El Atlético Mineiro volvía a jugar contra alguien importante, a juzgar por las entonaciones entusiastas del reportero. Paloma puso la mesa, colocando sus únicos platos de porcelana, los mismos que su suegra le había regalado en su tercer aniversario de boda, con las palabras, «Por fin algo decente en casa». Yo coloqué los tenedores y los cuchillos, dispuse los vasos de agua. Volví a probar el arroz y suspiré. Excesivamente salado, sin duda. Leandro lo notaría desde la primera cucharada. Tenía talento para encontrar al instante los defectos de su cocina. Pensó en cuando se casó por primera vez y se esforzó por dominar la cocina. Había comprado un montón de libros de recetas y se había pasado horas delante de los fogones probando nuevos platos. Leandro alabó sus esfuerzos, aunque el resultado no fuera perfecto. Decía que lo más importante era el amor con el que se preparaba la comida. Ahora no mencionaba el amor, solo criticaba. Exactamente a las 7 de la tarde se oyeron unos pasos familiares en el piso de arriba. Leandro siempre bajaba a cenar a la misma hora, y Paloma podía distinguir su estado de ánimo por el sonido de sus pasos. Si sus pasos eran rápidos y agudos, el día había ido mal, el trabajo no había salido bien. Si eran lentos y pesados, estaba cansado, pero satisfecho con el resultado. Y si son rítmicos y ligeros, significa que ha pasado algo bueno. Hoy los pasos eran pesados, medidos. El día había sido productivo. Leandro estaba satisfecho consigo mismo. Apareció en la puerta de la cocina con la camisa blanca manchada de aceite que solo usaba para trabajar. Se limpiaba las manos con un viejo paño de rizo, dejando en él marcas multicolores. Tenía el pelo revuelto y una mancha de pintura azul en la mejilla izquierda. «La señora Macedo estará encantada», anunció sentándose a la mesa en su lugar habitual. «El retrato es magnífico». Capté en sus ojos justo esa expresión de arrogante amabilidad que tanto le gusta. «Pagará 15,000 reales como acordamos». Paloma le puso delante un plato de pollo con arroz. Leandro cogió el tenedor de plata, otra reliquia de su suegra, y probó el acompañamiento. Su rostro se contorsionó de inmediato con una mueca de desagrado. «Otra vez demasiado salado. Dios, ¿cuántas veces tengo que decirte que tengo papilas gustativas sensibles? Necesito un fino sentido del matiz para trabajar con el color. Y me estás alimentando con esta papilla salada». «Lo siento», me distraje mientras salaba. «¿Distraído con qué? ¿Con qué te puedes distraer todo el día en casa?»
Leandro cortó un trozo de pollo e inmediatamente hizo una mueca aún mayor. Y la carne está seca, está quemada. ¿Tan difícil es cronometrarlo y sacarlo a tiempo? Paloma se hundió en la silla frente a su marido y empezó a comer en silencio. Efectivamente, el pollo estaba duro, con un sabor amargo. El arroz estaba tan salado que tenía que beber agua con cada bocado. Pero comió, porque no era justo tirarlo. Leandro gastaba una buena parte de sus ingresos en comida. Verás, continuó su marido apartando el plato desafiante. Yo trabajo de la mañana a la noche. Creo obras de arte. Me relaciono con gente rica e influyente. Y luego llego a casa y no puedo comer bien. Arruina toda la armonía del día. Sacó su teléfono y lo puso junto a su plato. La pantalla iluminó su rostro con una fría luz azulada. Estrecho, de pómulos afilados y labios finos, que ahora estaban permanentemente comprimidos en una línea de disgusto. Una vez, 10 años atrás, Paloma había encontrado su rostro hermoso, refinado, aristocrático. Ahora todo lo que veía era una expresión perpetuamente contrariada y una profunda arruga entre las cejas que aparecía siempre que estaba irritado por algo. Y estaba irritado casi todo el tiempo. Las personas creativas necesitan una buena nutrición, dijo Leandro, hojeando algo en su teléfono. El cerebro consume una cantidad tremenda de energía, y tú no me alimentas con nada, como un restaurante barato. Paloma masticó el pollo y permaneció en silencio. Era inútil discutir. Leandro siempre encontraba la manera de trasladar cualquier discusión a sus necesidades como artista. Si la comida era desagradable, interfería en el proceso creativo. Si la casa estaba desordenada, arruinaba la inspiración. Si Paloma le pedía dinero para renovar su vestuario, no se daba cuenta de que una persona creativa tenía prioridades más importantes. Sonó el timbre. 2 toques cortos y uno largo. Paloma reconoció el ritmo y se levantó de un salto de la mesa. Pero Leandro le hizo un gesto para que se detuviera. Siéntate, es mamá. Voy yo. Le pidió que entrara. Se levantó y salió al pasillo, y Paloma se apresuró a retirar de la mesa su plato sin tocar. Raspó los restos del pollo quemado en la papelera, enjuagó los platos. Si su suegra veía que Leandro no se había terminado la cena, empezaría el habitual sermón sobre su incapacidad para cocinar. Un minuto después entró en la cocina Amelia Ventura, una mujer de baja estatura con el pelo canoso, recogido en un apretado manojo en la nuca. Iba vestida con una blusa oscura, una falda gris hasta la rodilla y zapatos negros de tacón bajo. En las manos llevaba una gran bolsa de papel del supermercado Big, llena hasta los bordes. «Buenas noches, Paloma», dijo secamente, sin apenas saludar con la cabeza. Amelia nunca abrazaba a su cuñada, nunca le besaba la mejilla. A lo sumo, un apretón de manos formal en los días festivos importantes. Dejó la pesada bolsa sobre la mesa con un estrépito que hizo tintinear los tarros de cristal de su interior. Había traído comida. Leandro se quejó ayer por teléfono de que no comías bien. Dijo que no tenía suficientes vitaminas para su trabajo. Gracias, señora. Amelia, es muy amable de su parte. La amabilidad no tiene nada que ver, dijo la suegra. El hijo trabaja duro. Su salud es nuestro capital familiar. Y si su mujer no puede proporcionarle una alimentación adecuada, no terminó. Pero el significado estaba claro. Amelia echó un vistazo a la cocina, con los labios apretados en una fina línea de desaprobación. Sus ojos se detuvieron en el fregadero, donde Paloma no había tenido tiempo de terminar la sartén, y luego se dirigieron al alféizar con los geranios marchitos en macetas de plástico. «Las flores están secas», dijo con el tono de un forense. «Las hojas están amarillentas, la tierra de las macetas está agrietada, y el polvo de las estanterías. Mira, Leandro, hasta las latas de cereales tienen una capa de polvo. La casa necesita un mantenimiento constante, Paloma». Leandro, que había conseguido regresar y sentarse de nuevo a la mesa, asintió con la mirada de un hombre cuyas palabras habían sido finalmente confirmadas por una fuente autorizada. «Lo noto todos los días, mamá. Se pasa el día sentado en casa y no sabe mantener el orden. Mi estudio está perfectamente ordenado, con todos los pinceles ordenados por tamaño y las pinturas por orden alfabético. Pero aquí abajo», agitó las manos como si la desolación fuera demasiado deprimente para describirla con palabras. Amelia empezó a ordenar metódicamente los comestibles de su bolsa, sacando cada artículo con solemnidad. Carne fresca envasada al vacío, 2 kilos de solomillo de ternera, verduras,
tomates perfectamente rectos, pepino sin una sola mancha, hojas de ensalada en un envase transparente, caro queso de importación en una caja de cartón, aceite de oliva virgen extra, pasta italiana, galletas de una panadería donde una caja costaba más de lo que Paloma se gastaba en la compra de una semana. «¿El hijo trabaja mucho?», dijo Amelia, dirigiéndose a Paloma pero mirando siempre a Leandro. «Su nombre ya es conocido en las mejores casas de Belo Horizonte. Ayer llamé a mi vecina, la señora Ribeiro, para preguntarle si Leandro no puede pintar un retrato de su nieta para la graduación. Y su mujer tiene que darle un ambiente decente para trabajar». «Por supuesto, señora. Amelia, lo estoy intentando». «¿Lo intenta?». Amelia enarcó una ceja. «Mira este pollo, hijo», Leandro señaló la carne quemada de su plato. «Está quemada, y el arroz está demasiado salado para comerlo. ¿Cómo voy a trabajar si ni siquiera puedo comer en casa?». Hoy estaba pintando un retrato de la señora Macedo, y mi mente daba vueltas pensando en otro experimento culinario que me esperaba en casa. Amelia sacudió la cabeza con la expresión de quien ve confirmados sus peores temores, y se sentó junto a su hijo en la silla que había quedado libre. Sacó sus gafas de montura dorada del bolso y se las puso para ver mejor al desafortunado pollo. «En mis tiempos, las mujeres aprendían a cocinar desde la infancia», dijo con tono admonitorio. «Mi madre, que en paz descanse, podía hacer una cena para 10 personas con 3 patatas y un trozo de carne. Y todos los invitados le pedían la receta. Y mi difunto marido, tu padre, en 30 años de matrimonio, ni una sola vez se quejó de la comida. Ni una sola vez, ¿me oyes?». Paloma se quedó en el fregadero lavando la sartén, escuchando el sermón familiar. Amelia contaba esta historia sobre su difunto marido cada vez que venía de visita. Lo satisfecho que estaba con su forma de cocinar, cómo alababa su ahorro, lo orgulloso que se sentía de su capacidad para salvar el presupuesto familiar. Paloma sospechaba que la mitad de aquellos recuerdos eran fantasías embellecidas, pero era inútil discutir. «Te lo advertí antes de la boda», continuó Amelia, quitándose las gafas y limpiándoselas con un pañuelo. «Una chica de familia sencilla, de un pueblo pequeño, no entenderá las necesidades de una persona creativa. No tiene una educación adecuada». Pero no escuchó los consejos de su madre. Leandro asintió en silencio, mirando de vez en cuando el teléfono. La pantalla se iluminaba de vez en cuando. Alguien había enviado mensajes. Paloma observaba esos destellos de luz con el rabillo del ojo, pero no podía leer el texto desde esa distancia. «Al menos ahora tengo tiempo para concentrarme en pintar», dijo Leandro. «Sin distracciones del trabajo de mi mujer, de sus problemas con los compañeros, de su cansancio tras un día de trabajo. Ella está en casa, segura, haciendo las tareas. Y yo creando». «Así es», aprobó Amelia. «Un hombre debe ser el proveedor y el sostén de la familia, y una mujer debe ser la cuidadora del hogar, cada uno en su sitio». Paloma abrió el grifo del agua caliente y empezó a fregar los trozos de pollo quemados del fondo de la sartén. El agua hirviendo le quemaba las manos, pero no bajó el fuego. El dolor físico la distrajo de las palabras que había oído decir a su suegra cientos de veces a lo largo de los años. Recordó que hacía 4 años Leandro había insistido en que dejara su trabajo en la librería. Había recibido su primer encargo importante, un retrato de la mujer de un empresario local por 12,000 reales, y afirmaba que ahora podía mantener a su familia él solo. Y la mujer de un artista de éxito no debería estar detrás del mostrador, entre estanterías polvorientas, vendiendo novelas a amas de casa. Paloma resistió durante un mes. Le gustaba trabajar en la tienda. Un ambiente tranquilo y apacible. El olor de los libros nuevos. Clientes con los que se podía hablar de lo que se leía. El tendero, el anciano señor Carvalho, la trataba casi paternalmente. Confiaba en ella para llevar la caja registradora e incluso le aconsejaba sobre nuevas incorporaciones. Paloma se sentía útil, necesaria. Tenía su propio sueldo, aunque pequeño, pero podía gastarlo como mejor le pareciese. Pero Leandro insistía cada vez más. Decía que la gente empezaba a reconocerle, que pronto le invitarían a una exposición en el Museo de Arte, que la mujer de la dependienta comprometería su reputación en los círculos creativos. Al final Paloma se dio por vencida. Escribió una carta de dimisión, se despidió del señor Carvalho y de sus colegas, y se sumergió en el mundo de la casa, la cocina y la espera silenciosa de que su marido volviera del trabajo.
¿Cómo van las cosas con el nuevo pedido?, preguntó Amelia sacando del bolso el último paquete de un carísimo café brasileño. Bien, mamá. La señora Macedo está encantada con los bocetos preliminares. Y hoy he terminado el trabajo principal del retrato. Ya me ha recomendado a sus amigos del club. Pronto estaré pintando el retrato de la esposa del diputado Silva. ¿Te imaginas las conexiones? Es fantástico. Amelia estaba radiante de orgullo. Las relaciones con los políticos son muy importantes para una carrera. No solo encargan retratos para ellos, sino también para actos oficiales. Exacto. El señor Silva ya ha insinuado que tal vez haga falta una serie de cuadros para el nuevo edificio municipal. Es mucho dinero, mamá. Hablaron durante casi otra hora. Amelia detalló las noticias de su barrio. Quién se había casado, quién se había divorciado, quién tenía nietos. Leandro se quejó de sus competidores, que según él trabajaban con técnicas anticuadas, y presumió de su creciente lista de clientes. Paloma terminó de fregar los platos, limpió la mesa y guardó todos los alimentos que había comprado en la nevera y la despensa. El teléfono de Leandro vibraba cada 10 o 15 minutos. Alguien enviaba mensajes insistentemente, pero él no los leía delante de su madre. Solo echaba un rápido vistazo a la pantalla y volvía a dejar el aparato sobre la mesa. Cuando por fin Amelia se dispuso a marcharse, eran casi las 10 de la noche, Leandro la acompañó hasta su coche. Desde la ventana de la cocina, Paloma pudo verlos de pie frente al viejo sedán blanco de su suegra, hablando de algo. Amelia decía algo, agitando las manos. Leandro asentía y miraba de vez en cuando hacia la casa. Entonces la puerta del coche se cerró de golpe. El motor arrancó con un sonido de chirrido y el coche se alejó lentamente de la casa. Leandro volvió a la cocina e inmediatamente cogió el teléfono. La pantalla iluminó su rostro y Paloma notó el cambio en su expresión, una leve sonrisa en los labios. «Voy a ver el fútbol», anunció escribiendo rápidamente en el teclado. «El Flamengo juega contra el Palmeiras. Es un partido crucial». «Bien», respondió Paloma. «Yo también terminaré en la cocina y me iré a la cama». Leandro asintió, sin levantar los ojos del teléfono, y se fue al salón. Un minuto después se oyó el sonido de la televisión, la voz del comentarista, el ruido de las gradas, el silbato del árbitro. El partido ya había empezado. Paloma terminó de limpiar la cocina, pero se tomó su tiempo para ir al dormitorio. Barrió el suelo, volvió a limpiar la mesa, regó las flores marchitas del alféizar. Los geranios parecían desahuciados, con las hojas amarillentas y caídas, los tallos ennegrecidos en la base. Mañana tendría que tirarlos y comprar otros nuevos, o su suegra le daría otro sermón sobre su incapacidad para cuidar las plantas en su próxima visita. Se sentó a la mesa y miró el teléfono de su marido. Lo había dejado en la cocina, con la pantalla junto al servilletero. Paloma nunca revisaba sus objetos personales. Le parecía poco ético. Pero hoy algo la impulsó a cogerlo. La pantalla se iluminó al tocarla. Una notificación de varios mensajes perdidos apareció en la pantalla. La mayoría eran de un contacto con el nombre Val y un pequeño corazón rojo al lado. Paloma sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Miró hacia el salón. Leandro comentaba apasionadamente el partido, hablando con el televisor o consigo mismo. Los gritos de los jugadores y el ruido de las gradas ahogaban todos los demás sonidos de la casa. Paloma pasó el dedo por la pantalla. El teléfono estaba bloqueado con contraseña, pero las notificaciones mostraban las primeras líneas de mensajes. El último había sido enviado hacía media hora. «Echo de menos tus manos, mi artista. ¿Cuándo volveré a verte? No puedo esperar al sábado. Besos en el...». El texto continuaba a partir de ahí. Paloma releyó estas líneas varias veces, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Le temblaban las manos. Volvió a dejar el teléfono sobre la mesa exactamente en la misma posición en la que estaba y se acercó de nuevo al lavabo. Value. Un nombre de mujer. Definitivamente femenino. Y un corazón en los contactos. Y la frase «echa de menos tus manos» claramente no es algo que escriba un compañero creativo o un conocido casual. Es sábado. Mañana es sábado. Leandro probablemente encontrará una excusa para salir de casa. Dirá que va al salón de arte a ver una nueva exposición, o que se encuentra con un cliente potencial, o que compra pinturas en una tienda especializada. Y ella se quedará en casa, como siempre, limpiando, cocinando, esperando a que él vuelva. Paloma se asomó a la ventana y miró la calle oscura.
Las luces seguían encendidas en las casas vecinas, las siluetas de la gente haciendo sus quehaceres vespertinos. Algunos preparaban una cena tardía, otros veían la televisión, otros acostaban a sus hijos. La vida cotidiana de las familias de un viernes por la noche. Gente con problemas y alegrías, planes para mañana, esperanzas para el futuro. Y en casa, su marido recibiendo mensajes de amor de algún Val que echa de menos sus brazos y no ve la hora de que llegue el sábado. Desde el salón llegan los comentarios emocionados de un periodista deportivo y las exclamaciones ocasionales de decepción y alegría de Leandro. Por lo que parecía, el partido era intenso y su marido estaba totalmente inmerso en lo que ocurría en la pantalla. Paloma cogió una esponja húmeda y empezó a limpiar la encimera, que ya estaba perfectamente limpia. Los movimientos eran mecánicos, automáticos. Sus manos funcionaban, pero sus pensamientos se agolpaban en su cabeza. Intentó encontrar una explicación lógica a lo que veía. ¿Podría ser un compañero? ¿Un colega? ¿Un cliente que flirtea con la artista? Pero entonces, ¿por qué el corazón en los contactos? ¿Y por qué Leandro nunca mencionaba el nombre en casa? En todos los años de matrimonio, él le había hablado de sus clientes. Se había quejado de los clientes malhumorados. Se había jactado de los elogios recibidos. Pero nunca había oído el nombre de Val. Y esa frase, echa de menos tus manos. ¿Qué podía significar, aparte del significado obvio que primero le vino a la mente? Paloma apagó la luz de la cocina y subió lentamente al dormitorio. Se acostó sin desvestirse. Era más fácil fingir que solo estaba descansando, no preparándose para ir a la cama. Los sonidos del salón parecían más fuertes en la oscuridad. Leandro gritaba algo a los jugadores y golpeaba con el puño el brazo de la silla. Mañana es sábado. Seguro que Leandro encontraría un motivo para ir a algún sitio. Y ahora Paloma sabría exactamente a dónde iba y con quién. El sábado empezó exactamente como Paloma había previsto. Leandro se levantó a las 10:30, bebió café de pie junto a la ventana y anunció que iba al Salón de Arte de Ruibaya. Se inauguraba una nueva exposición de pintura moderna y necesitaba ver qué hacían los competidores. Después iría a la tienda a comprar unos pinceles especiales para retratos. Volverá esta noche. Prepara algo decente para cenar, dijo abotonándose la camisa. El pollo de anoche estaba incomible. Paloma asintió y le acompañó a la puerta. Leandro salió de buen humor. Incluso silbó una melodía mientras bajaba los escalones del porche. Paloma observó desde la ventana cómo subía a su coche. Un Volkswagen Gol azul, viejo pero en buen estado. Y se alejaba hacia el centro de la ciudad. Se hizo el silencio en la casa. Paloma podría haberse dedicado a limpiar, preparar la cena o regar las flores. En lugar de eso, se sentó a la mesa de la cocina y sacó el teléfono. La noche anterior, tras ver el mensaje de Val, decidió llamar a Leticia. Su amiga vivía en el barrio vecino. Trabajaba de cajera en un supermercado y era la única persona con la que Paloma podía hablar francamente. Leticia Barbosa era 3 años mayor que ella. Llevaba 4 divorciada y criaba sola a su hijo adolescente. Se habían conocido en una librería. Leticia iba a menudo a comprar novelas para ella y libros de texto para su hijo. Tras el despido de Paloma, sus encuentros se hicieron menos frecuentes, pero su amistad permaneció intacta. Leticia era el tipo de persona que dice la verdad a la cara, sin adornar la realidad. A las 12:30 Paloma salió de casa y cogió el autobús para ir al gran supermercado donde trabajaba su amiga. El sábado era día libre para Leticia, pero había quedado con ella en una pequeña cafetería cercana al trabajo. El lugar era sencillo: mesas de plástico, café barato, bocadillos en una vitrina refrigerada. Pero estaba lejos de la casa de Paloma, y la posibilidad de encontrarse con alguien que Leandro conociera era mínima. Leticia ya estaba sentada en una mesa de la esquina cuando Paloma entró en la cafetería. Parecía cansada. Tenía ojeras y el pelo recogido en una coleta descuidada. Ser cajera era agotador, sobre todo los fines de semana, cuando el flujo de clientes era constante de la mañana a la noche. «Hola». Leticia se levantó y abrazó a su amiga. «Estás pálida. ¿Qué te pasa?» «Ahora te lo cuento. Vamos a pedir primero un café». Fueron al mostrador. Pidieron 2 cafés con leche y volvieron a la mesa. Paloma se quedó callada, buscando palabras. Leticia esperó pacientemente, dándose cuenta de que su amiga había pedido quedar por algún motivo.
Ayer vi por casualidad un mensaje en el móvil de Leandro. Empezó Paloma por fin. Era de una mujer. Aparece firmada en contactos como Val, con un corazón al lado. ¿Y qué decía el mensaje? Echo de menos tus manos, mi artista. ¿Cuándo volveré a verte? No puedo esperar al sábado. Leticia dejó la cuchara a un lado y miró a su amiga con atención. Ya veo. ¿Dónde está Leandro ahora? Dijo que había ido a la exposición y luego a la tienda a por unos pinceles. Pero yo creo. ¿Tú crees que fue a ver a ese Val? Claro que fue. Leticia habló con calma, sin emoción. Paloma, te das cuenta de lo que esto significa, ¿verdad? A lo mejor es solo un cliente ¿que echa de menos sus manos? Leticia negó con la cabeza. Vamos, es una amante, y a juzgar por el hecho de que tiene un corazón en las lentillas, no es el primer día. Paloma sintió que todo su interior se apretaba. Oírlo en voz alta de otra persona era más doloroso que una simple sospecha. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cerrar los ojos y fingir que no sabes nada? ¿O descubrir la verdad? Tengo miedo de preguntarle. ¿Miedo? Leticia se acercó más. Paloma, llevas 10 años casada. Tienes derecho a saber con quién se acuesta tu marido. ¿Y si se enfada? ¿Y qué? ¿Se divorciará de ti? A lo mejor es lo mejor. Paloma arrugó la nariz. El divorcio le parecía algo terrible y definitivo. Llevaba 4 años sin trabajar, no tenía dinero propio. ¿A dónde ir? ¿Volver a casa de su madre en Montis Clarus? ¿A los 32 años? ¿Volver a casa de sus padres? Leticia, yo no trabajo, no tengo dinero, no tengo dónde vivir. Leandro me mantiene completamente. Por eso se permite tantas libertades, dijo secamente su amiga. Sabe que no vas a ir a ninguna parte. Una esposa económicamente dependiente es muy conveniente para un marido infiel. A lo mejor he entendido algo mal. Paloma, Leticia golpeó la mesa con la palma de la mano. Deja de engañarte. Sabes perfectamente lo que está pasando. La cuestión es si estás dispuesta a aceptarlo o a hacer algo al respecto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, para empezar, hable con su marido. Pregúntale directamente quién es Val y qué está pasando entre ellos. Y luego decidiremos en función de su respuesta. ¿Y si lo niega? Entonces dile que has visto los mensajes y que quieres conocerla en persona. Paloma imaginó esta escena y se estremeció. Leandro se pondría furioso si supiera que ella había estado revisando su teléfono. Había dicho varias veces que la correspondencia personal era sagrada y que incluso entre cónyuges debía haber límites. Me mataría si supiera que leía sus mensajes. Te mataría si siguiera engañándote, solo lentamente, año tras año. Leticia terminó su café y se recostó en su silla de plástico. ¿Sabes lo que más me disgusta de tu situación? No es que Leandro tenga una amante. Los hombres son así. Muchos no pueden evitarlo. Sino la forma en que te trata. No eres su esposa, eres su sirvienta. Cocina, limpia, calla. No interfieras en su trabajo. Es un artista, necesita... Paloma, párrafo. Conozco a los artistas. Mi hermano fue a la escuela de arte. Conoce a mucha gente de ese ambiente. La gente creativa normal no convierte a sus esposas en esclavas. Son compañeros, no dictadores. Paloma guardó silencio, removiendo el azúcar en el café frío. En el fondo, sabía que su amiga tenía razón. Pero admitirlo era admitir que los últimos años de su vida habían sido un error. Tengo una amiga, continuó Leticia, que es abogada. Si decides divorciarte, puedo darte su número. Ella te dirá lo que puedes esperar. Todavía no estoy preparada para el divorcio. Entonces prepárate para que las cosas empeoren. Cuando un hombre siente impunidad, se vuelve engreído. Se sentaron en el café durante otra hora. Leticia habló de su divorcio, de lo difíciles que habían sido los primeros meses, de cómo había tenido que encontrar trabajo y un lugar donde vivir, de cómo explicarle a su hijo por qué su padre ya no vivía con ellos. Pero no había arrepentimiento en su voz. ¿Sabes qué es lo más raro?, me dijo antes de romper. Pensaba que me iba a morir sin marido. Resulta que ha sido más fácil. Nadie critica mi cocina. No exige planchar camisas a las 2 de la mañana. No organiza escándalos por el polvo en las estanterías. Paloma llegó a casa sobre las 4. Leandro seguía fuera. Preparó la cena. Estofado de ternera con patatas, cuidando mucho el tiempo y las especias. Su marido debía de estar encantado.
Leandro apareció a las 7:30, muy animado. Durante la cena habló de la exposición, criticó la obra de otros artistas, alabó la ternera. No mencionó ni una palabra sobre dónde había estado después de la exposición y la tienda. El domingo transcurrió como de costumbre. Leandro trabajó en el estudio en un nuevo encargo. Paloma limpió y cocinó. Por la noche vieron la tele. Había un programa sobre la naturaleza del Amazonas. Leandro se tumbó en el sofá, Paloma se sentó en el sillón. Había un silencio familiar entre ellos. Leandro, dijo ella durante una pausa publicitaria. M, ¿quién es Val? El marido no volvió inmediatamente la cabeza. Durante unos segundos se quedó mirando la pantalla donde anunciaban detergente en polvo. ¿Quién? Val. Te envió un mensaje el viernes. Leandro se volvió completamente hacia ella. Una expresión de recelo apareció en su rostro. ¿Cómo sabías lo de mis mensajes? Tu teléfono estaba en la mesa de la cocina. Se encendió la pantalla y lo vi por casualidad. ¿Y qué viste? Mi voz se volvió fría. Un mensaje de Val. Escribía que echa de menos tus manos. Leandro se sentó bruscamente en el sofá. ¿Has leído mis mensajes privados? No, solo vi las primeras líneas en la pantalla. Mentiroso. Se levantó y se acercó. Tuvo que sostener el teléfono entre las manos para ver el texto. Leandro, ¿quién es? No es asunto tuyo. La voz era cada vez más alta. Tengo colegas, clientes, conocidos de mi trabajo creativo. No tengo por qué informarte de cada contacto. Pero ella escribió... ¿Qué escribió? Leandro estaba ahora de pie justo delante de la silla, rondando a su mujer. Dime otra vez qué leías exactamente en mi teléfono. Paloma sintió que se le secaba la boca. Su marido la miraba con tal enfado que ella se revolvió instintivamente en la silla. Escribió que echaba de menos tus manos y que está deseando que llegue el sábado. ¿Y qué? Un hombre de éxito puede tener diferentes necesidades, diferentes conocidos. Leandro se inclinó más cerca. ¿Y quién eres tú para interrogarme? Soy tu mujer. No eres nadie, gritó. Un ama de casa sin estudios, sin trabajo, sin dinero propio. Te alimento, te visto, pongo un techo sobre tu cabeza. ¿Y te atreves a husmear en mis asuntos privados? El golpe llegó en la mejilla derecha de forma inesperada. Paloma ni siquiera tuvo tiempo de levantar la mano para defenderse. Un dolor agudo le recorrió la cara y los ojos se le pusieron negros. Cayó de espaldas en la silla, apretando la palma de la mano contra su mejilla en llamas. No vuelvas a entrar en mi teléfono, dijo Leandro en voz baja pero muy clara. Y no hagas preguntas sobre mis asuntos. Es mi última advertencia. Dio media vuelta y se marchó hacia el taller. Paloma estaba sentada en la silla, incapaz de moverse. La mejilla le ardía. Las lágrimas le corrían por la cara. En la televisión continuaba el programa sobre el Amazonas. El locutor hablaba de especies raras de mariposas. Al cabo de unos minutos, se levantó y fue al cuarto de baño. Enciende la luz y se mira en el espejo. Su mejilla derecha estaba de un rojo intenso, con huellas claras. Por la mañana le saldría un moratón. Paloma abrió el grifo del agua fría y se puso una toalla húmeda en la cara. El dolor remitió un poco. El espejo reflejaba a una mujer que no conocía, con la mejilla hinchada, los ojos rojos y el pelo revuelto. Una víctima de violencia doméstica. Así la llamaban los informes criminales. El lunes y el martes transcurrieron en un tenso silencio. Leandro actuó como si la conversación del domingo nunca hubiera ocurrido. Por la mañana trabajaba en el taller, por la noche cenaba y veía la televisión. Paloma cocinaba, limpiaba y procuraba no meterse con él innecesariamente. El moratón de su mejilla se había oscurecido y ahora parecía especialmente notable contra su pálida piel. El martes por la mañana estuvo mucho tiempo delante del espejo, intentando disimular el impacto con maquillaje. El tónico y los polvos no sirvieron de mucho. La mancha morada seguía apareciendo. Tenía que atarse una bufanda, aduciendo un resfriado y dolor de garganta. Leandro no prestó atención al pañuelo. No le prestó atención en absoluto. Comía en silencio, leía algo por teléfono, respondía con una sola palabra a preguntas cotidianas. Paloma no sabía si alegrarse o preocuparse aún más. Aquel comportamiento era atípico en él. El martes por la tarde, sobre las 7, Leandro bajó del taller antes de lo habitual. Paloma estaba poniendo la mesa cuando oyó sus pasos en la escalera.
Entró en la cocina con una camisa blanca limpia, obviamente cambiada a propósito. Esta noche tendremos un invitado, anunció ajustándose el cuello de la camisa. Pon la mesa para tres. ¿Quién viene? Preguntó Paloma, sacando un tercer plato de la alacena. Valeria Montes, la modelo. Posará para una serie de retratos. Valeria, Value. El corazón le dio un vuelco, pero Paloma trató de mantener la calma. ¿Para cenar? Y no solo eso, se queda con nosotros temporalmente. Tengo varios trabajos que hacer con una modelo, y viajar de aquí para allá todo el tiempo es una pérdida de tiempo. ¿Se quedará aquí? A Paloma casi se le cae el plato. Leandro, solo tenemos una habitación para invitados, y ahí es donde están tus lienzos. He vaciado la habitación. Lo he trasladado todo al estudio. Hablaba con calma, como si estuviera hablando de algo bastante corriente. Valeria se quedará unas semanas. Tal vez un mes. Pero, sin peros. Su voz se volvió áspera. Esta es mi casa, mi trabajo, mis decisiones. Tu trabajo es asegurarte de que tu invitada se sienta cómoda. Paloma dejó el plato sobre la mesa y se volvió hacia su marido. El moratón bajo el pañuelo palpitaba de dolor. Leandro, no lo entiendo. ¿Por qué iban a vivir las modelos en nuestra casa? Normalmente vienen para las sesiones y se van. Modelos normales, sí, pero Valeria es especial. No solo posa, también inspira. Hay una nota soñadora en su voz. Con ella crearé mi mejor trabajo, una serie que hará famoso mi nombre. ¿Y yo? ¿Y tú? Cuidarás de la casa como siempre. Cocinar, limpiar. Valeria debe tener todo lo que necesita. Sonó el timbre. Dos largos timbrazos seguidos. Es ella, dijo Leandro y fue a abrir. Paloma se quedó en la cocina, cerrando las manos en puños. Un mes. La amante de su marido viviría un mes en su casa. Y ella, la legítima esposa, debía servirla. Se oyeron voces en el pasillo. Leandro dijo algo en tono amistoso. La mujer respondió en voz baja y ronca. Luego se oyeron pasos. Dos hombres caminaban por el pasillo. Esta es la cocina, dijo Leandro. Paloma, quiero que la conozcas. Esta es Valeria Montes. Paloma se dio la vuelta y vio a una mujer de la que era imposible apartar la mirada. Valeria era alta, al menos 1,75 m. Tenía una figura perfecta y el pelo largo y oscuro, que le caía en ondas hasta la mitad de la espalda. Su rostro, pómulos cincelados, grandes ojos marrones, labios carnosos pintados de rojo vivo. Lleva un vestido negro de alta calidad, un bolso de cuero de una marca conocida y zapatos de tacón alto. Valeria, esta es mi mujer, Paloma, le presentó Leandro. Ella se ocupará de tu comodidad. Encantada, dijo Valeria con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Le tendió la mano para que se la estrechara. Dedos largos con una manicura impecable. Leandro me ha hablado mucho de ti. Lo mismo digo, mintió Paloma, estrechando la mano fría. Algo huele bien. Valeria recorrió la cocina con mirada atenta. Espero que la cena esté lista. Me muero de hambre. Por supuesto. Siéntate. Por favor. Paloma señaló la mesa. Valeria se sentó en la silla junto a Leandro, cruzando con elegancia sus largas piernas. Paloma empezó a servir la cena. Estofado con verduras, arroz y ensalada de tomate. Intentó no mirar a su invitada, pero la observó de reojo. «Qué casa más acogedora», dijo Valeria mirando a su alrededor. «Cierto, un poco sencilla, pero eso se puede arreglar. Añadir algunos toques brillantes, cambiar las cortinas. Me gusta nuestro interior», dijo Paloma en voz baja. «Por supuesto». Valeria soltó una carcajada melodiosa. «No estoy criticando. Es que tengo experiencia en diseño. A menudo ayudo a mis amigas a arreglar sus casas». Valeria estudió diseño de interiores en la universidad, explicó Leandro. Antes de ser modelo. Una formación inacabada, corrigió Valeria con modestia. Pero tengo un sentido innato del estilo. Paloma les puso los platos delante y se sentó a la mesa. Valeria probó la carne y asintió con aprobación. No está mal. ¿Puedo tomar un café? Siempre tomo café después de cenar. Sí, claro. Paloma se levantó y encendió la cafetera. Detrás de ella oía a Leandro y Valeria hablando de los planes para mañana, de poses para el rodaje, del concepto de las futuras fotos. Hablaban en el lenguaje de los profesionales, utilizando términos que Paloma no entendía. «¿Y qué dices tú de este polvo?»
preguntó de repente Valeria. Paloma se dio la vuelta. La invitada pasó el dedo por el estante de los utensilios de cocina y se lo mostró a Leandro. ¿Lo ves? Al fin y al cabo, esto es la cocina. Debería estar perfectamente limpia. Paloma, llamó su marido en tono frío. ¿Cuándo limpiaste los estantes por última vez? Ayer por la mañana. No las limpié bien. Valeria tiene razón, hay polvo. Paloma trajo café y puso una taza delante de la invitada. Valeria tomó un sorbo y arrugó la nariz. Demasiado fuerte y amargo. ¿Tienes azúcar? Aquí tienes un azucarero. Me refiero a azúcar de verdad, azúcar de caña, no esos terrones químicos. Por desgracia, solo hay azúcar normal. Bueno, Valeria se encogió de hombros. Tendrás que acostumbrarte a las condiciones locales. La cena continuó durante media hora más. Leandro y Valeria hablaron de arte. Se contaron anécdotas del ambiente creativo. Se rieron de chistes que solo eran comprensibles para ellos dos. Paloma comió en silencio y recogió la mesa. ¿Me enseñas la habitación?, preguntó Valeria cuando terminó con el café. Quiero ordenar después del camino. Claro. Paloma, lleva a Valeria arriba, ordenó Leandro. Enséñame dónde están las toallas, dónde está el baño. Vamos. Paloma se levantó de la mesa. Subieron al primer piso. Efectivamente, la antigua habitación de invitados había sido limpiada de lienzos y material artístico. Leandro incluso había puesto sábanas limpias y un pequeño ramo de flores en la mesilla de noche. ¡Qué bien!, valoró Valeria recorriendo la habitación con la mirada. ¿Es cómoda la cama? Bastante. ¿Dónde está el baño? Aquí al lado. Las toallas están en el armario. Valeria abrió el armario y sacó una toalla de felpa. La olió. ¿Qué tipo de talco usas? Normal, del supermercado. Ya veo. Valeria volvió a colgar la toalla. ¿Tienes un buen acondicionador de tejidos? Las toallas están un poco duras. Veré qué tengo. Oh, una cosa más. Soy madrugadora. Estoy acostumbrada a un gran desayuno. Huevos, tostadas, jugo fresco, café más fuerte que el de hoy. ¿Puedes proporcionarme eso? Sí, claro. Estupendo. Creo que nos llevaremos bien. Valeria sonrió con la misma sonrisa que no le llegaba a los ojos. No tengo pretensiones. Lo único que importa es que todo esté limpio y sabroso. Paloma bajó a la cocina y se puso a fregar los platos. Media hora después, apareció Leandro. Valeria se ha instalado, informó en tono satisfecho. Mañana empezaremos a trabajar. Habrá una serie de 5 retratos, con distintos atuendos, con distintas iluminaciones. Leandro, ¿qué? No me siento cómodo. Hay un extraño en la casa. No es un extraño. Valeria es mi socia creativa, y espero que la trates como tal. Pero ella critica mi limpieza, mi cocina. Valeria está acostumbrada a los altos estándares. Tiene buen gusto. Tal vez deberías aprender de ella. ¿Aprender? A cuidar la casa, cómo servir la comida, a mirar. Leandro miró críticamente a su mujer. Mírala y mírate. Siente la diferencia. Paloma la sintió. Al lado de Valeria parecía un ratón gris, desaliñada, mal vestida, discreta. Y Leandro lo vio. Me voy a la cama, dijo. Mañana es día de trabajo. Paloma terminó de limpiar y subió al dormitorio. Leandro ya estaba tumbado en la cama con un libro. Se puso el camisón y se tumbó a su lado. Leandro, ¿cuánto tiempo se va a quedar? Lo que tarde en trabajar. No es asunto tuyo. Pero es incómodo. Los 3 viviendo juntos. Yo estoy cómodo. Tu opinión no es importante en este caso. Apagó la luz. Paloma se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. En algún lugar del piso de arriba crujían las tablas del suelo. Valeria entraba en su habitación. Entonces se abrió el grifo del baño. La huésped se estaba duchando antes de acostarse. A las 2 de la mañana Paloma se despertó con voces silenciosas. Leandro ya no estaba. Se levantó sobre el codo y escuchó. Las voces procedían del piso de arriba, de la habitación de Valeria. Masculinas y femeninas, apagadas pero distinguibles. Luego se oyeron risas, suaves pero claramente complacidas. Una risa de mujer, seguida de otra más profunda, masculina. Paloma volvió a tumbarse y se cubrió la cabeza con la almohada. Pero los sonidos seguían llegando, silenciosos, pero nítidos. Por la mañana, Leandro volvió al dormitorio conyugal sobre las 6. Paloma se hizo la dormida.
Se duchó tranquilamente, se vistió y bajó al taller. Un día normal de trabajo. A las 7 de la mañana Paloma se levantó y fue a preparar el desayuno. Para tres, como había pedido Valeria. Huevos pasados por agua, pan tostado, zumo de naranja recién exprimido, café fuerte. Puso la mesa con un bonito mantel, colocó un jarrón de flores en el centro. Valeria bajó a las 8:30. Tenía un aspecto fresco y descansado, una blusa de seda, un maquillaje perfecto, el pelo peinado con elegancia. «Buenos días», dijo sentándose a la mesa. «Algo huele bien. El desayuno está listo. Tal como lo pedí, huevos, tostadas y zumo». «Maravilloso. ¿Dónde está Leandro?» «En el taller, trabajando». «Ya veo, siempre has sido un adicto al trabajo». Valeria cogió un huevo y rompió cuidadosamente la cáscara con una cuchara de plata. Lo probó y refunfuñó descontenta. «Demasiado cocido. Pedí un huevo pasado por agua, pero este está duro». «Lo siento, la próxima vez». «La próxima vez ten más cuidado. El desayuno es una parte importante del día. Determina tu estado de ánimo y tu rendimiento». El viernes empezó sin que Leandro viniera a desayunar. Paloma le esperó hasta las 9:30, pero nunca bajó del taller. Valeria tampoco apareció, probablemente dormida tras otra noche con el marido de otro hombre. Hacia las 10 de la mañana, Leandro apareció por fin en la cocina. Parecía emocionado, incluso feliz. Hacía muchos meses que Paloma no veía una expresión así en su rostro. «Tengo una gran noticia», anunció sirviéndose un café. «El señor Augusto Ribeiro, propietario de la Galería de Arte, me ha ofrecido un contrato de exclusividad. Quiere exponer mis obras de forma permanente». «Es maravilloso», dijo Paloma, aunque no había alegría en su voz. «Pero eso no es todo. Nos va a pagar a Valeria y a mí un crucero de una semana por el Caribe. Dice que un artista necesita inspiración, nuevas impresiones, y los paisajes marinos son los clásicos de la pintura». Paloma dejó la taza sobre la mesa tan bruscamente que el café salpicó el mantel. «¿Un crucero? ¿Con Valeria?» «Claro que con Valeria. Es mi modelo. Tengo que hacer una serie de retratos de ella frente al mar. ¿Te imaginas el trabajo? Piel bronceada, agua azul, sol del atardecer. ¿Y yo? ¿Y tú?» Leandro miró a su mujer como si hubiera preguntado algo completamente inapropiado. «Te quedarás en casa. Te ocuparás de la casa. Leandro, llevamos 10 años casados. Si te vas de vacaciones deberías llevarte a tu mujer». «No». «¿No qué?» Me han enfriado la voz. «¿No una modelo? ¿No una compañera creativa?» «Paloma, has perdido el contacto con la realidad. Esto no son vacaciones. Esto es un trabajo muy importante que podría cambiar mi carrera. Pero la gente pensará». «¿Qué gente? ¿Qué pensarán? ¿Que un artista de éxito trabaja con una bella modelo? Eso es normal en este mundo. Y si tienes complejos por ello, es tu problema». Valeria intervino en la conversación. Bajó a la cocina en bata de seda, descalza, con el pelo revuelto. Parecía recién salida de la cama de otra persona. «Buenos días», dijo bostezando. «¿Por qué discutís tan temprano?» «Paloma está preocupada por nuestro viaje», explicó Leandro. «Cree que debería llevarla yo en vez de tú». Valeria soltó una carcajada sonora, casi infantil. «¿De verdad? Paloma, cariño, te das cuenta de que es un viaje de trabajo, ¿no? Tengo que posar en bañador, con vestidos ligeros, en el yate, en la playa, en la piscina. ¿Te imaginas en esas condiciones?» Paloma sintió que le ardía la cara de vergüenza. Realmente no podía imaginarse posando en traje de baño. Con los años de vida doméstica había engordado en exceso y había dejado de cuidar su figura. «Además», continuó Valeria sirviéndose un zumo, «alguien tiene que cuidar de la casa. Y tú eres tan económica, tan hogareña. Es la división perfecta del trabajo». «¿Cuándo te vas?», preguntó Paloma en voz baja. «El lunes por la mañana», respondió Leandro. «El vuelo es a las 11 de la mañana. Volveremos dentro de una semana, el lunes siguiente por la tarde». «¿Una semana? 7 días, 8 noches», especificó Valeria. «Un programa completo. El barco pasa por Barbados, Martinica, Santa Lucía. ¿Te imaginas cuánto material para la creatividad?» Paloma se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos. Le temblaban las manos de rabia y humillación. «Paloma,
¿No te has olvidado? Leandro la llamó. Hoy tienes que ir a hacer la compra. Compra todo para la semana que viene. Así no tendrás que salir de casa mientras estemos fuera. No salir. ¿Por qué no? Porque eso es lo que he decidido. Estarás en casa, manteniendo las cosas ordenadas, esperando a que volvamos. Nada de visitas a amigas, nada de compras. Pero si nos quedamos sin comida, no lo haremos. Te daré dinero para que compres todo lo que necesites de reserva. Leandro sacó del bolsillo un grueso fajo de billetes y lo puso sobre la mesa. Aquí tienes 5.000 reales. Es suficiente para un mes, no digamos para una semana. Carne, verduras, cereales, conservas, todo lo que necesites. Paloma cogió el dinero y lo contó. 5.000 reales, más de lo que gastaba en comida en 2 meses. Recibí un anticipo del señor Ribeiro, explicó Leandro con orgullo. 50.000 reales por el contrato de exclusividad, más todos los gastos del crucero. ¿Ves cómo se aprecia mi talento? Y eso es solo el principio, añadió Valeria. Cuando Leandro se haga realmente famoso, los honorarios serán aún más altos. 100.000 por cuadro es un precio normal para un maestro reconocido. Así que no puedo permitirme distraerme con problemas domésticos, dijo Leandro, rodeando con el brazo la cintura de Valeria. Necesito concentrarme en mi arte. Paloma observó cómo su marido apretaba a su amante delante de sus ojos. Valeria sonrió y le acarició el brazo. Vale, voy a hacer la maleta, dijo. Tengo que elegir ropa para el viaje. Leandro, ¿me ayudas a decidir qué vestidos llevar? Por supuesto, cariño. Subieron y dejaron a Paloma sola en la cocina. Se sentó a la mesa y se quedó mirando el fajo de billetes. 5.000 reales. Más de lo que había tenido en sus manos en años. A las 12:30 Paloma fue al supermercado. Cogió un carrito grande y empezó a comprar metódicamente. Carne, ternera, cerdo, pollo, todo en paquetes para congelar. Pescado, verduras, patatas, zanahorias, cebollas, tomates, pepinos, fruta, manzanas, plátanos, naranjas, cereales, pasta, pan, productos lácteos, conservas por si se acaban los productos frescos. Al final de la compra, el carrito estaba lleno hasta los topes. En la caja, un cheque de 3.800 reales, la cantidad con la que Paloma suele comprar la comida para 3 meses. ¿Son vacaciones?, preguntó la cajera, mirando la cantidad de productos. Algo así, respondió Paloma. Tuvieron que coger un taxi para volver a casa. Era imposible llevar tantas bolsas en el autobús. El taxista les ayudó a llevar la compra a casa. Paloma pasó 2 horas metiendo todo en la nevera, el congelador y la despensa. Efectivamente, habría comida suficiente para un mes. El fin de semana transcurrió preparando la partida. Leandro y Valeria hicieron las maletas, discutieron los planes de viaje, estudiaron los folletos que describían el barco. Paloma les servía, lavaba, planchaba, cocinaba. Actuaban como un matrimonio y ella como una criada. El domingo por la noche Valeria me pidió que lavara y planchara todos sus vestidos de verano. Quiero estar perfecta todos los días, explica. Habrá mucha gente en el barco y todo debe estar perfecto. Por supuesto, aceptó Paloma. Se pasó toda la tarde lavando y planchando. Los vestidos de Valeria eran caros, de tejidos delicados que requerían un cuidado especial. A medianoche todo estaba listo, bien planchado y colgado en el armario. El lunes por la mañana Paloma se levantó a las 6 para preparar el desayuno de los viajeros. Leandro y Valeria debían salir hacia el aeropuerto a las 9:30. ¿Está todo listo?, preguntó Leandro bajando con su maleta. Sí, el desayuno está en la mesa. Muy bien. Por cierto, necesito tu teléfono. ¿Para qué? Paloma se sorprendió. Porque lo he decidido. Dámelo. Pero si pasa algo, no pasará nada. Te sentarás en casa una semana, te callarás y pensarás en tu comportamiento. Sobre cómo has olvidado tu lugar en esta familia últimamente. Leandro, ese es mi teléfono. No es tuyo, dijo bruscamente. El teléfono se compró con mi dinero. Yo pago el plan de tarifas. Así que es mi teléfono, que antes te dejaba usar, y ahora ya no. Paloma sacó lentamente el teléfono del bolsillo y se lo tendió a su marido. Se sentía como una niña a la que le han quitado un juguete como castigo por su mal comportamiento. Valeria bajó con un elegante traje de viaje y un pequeño bolso al hombro. Parecía la modelo de una revista de viajes.
¡Qué bonito!, dijo mirando la escena con el teléfono cogido. La educación familiar en acción. Paloma a veces olvida los límites, explicó Leandro, pero una semana sola la ayudaría a recordar. Desayunaron deprisa, apurando el taxi. Paloma recogió la mesa y escuchó su charla entusiasmada sobre el próximo viaje. ¿Te imaginas cómo serán los retratos con la puesta de sol sobre el océano?, dijo Leandro. Va a ser mi mejor serie. Y ya me imagino cómo posaré en la proa del barco, rió Valeria. El pelo ondeando al viento, el vestido ondeando, puro romanticismo. Eso sí, no te olvides de la crema solar, dijo Leandro pensativo. El sol del Caribe es muy insidioso. No te preocupes, cariño. Tengo un protector solar de factor 50. Tu piel se mantendrá perfecta. A las 9:30, un taxi se detuvo frente a la casa. Leandro y Valeria sacaban las maletas. Paloma se quedó en la puerta y les vio meter el equipaje en el coche. Bueno, vamos a comprobar todas las cerraduras, dijo Leandro mientras volvía a entrar en la casa. Recorrió metódicamente toda la planta baja, comprobando puertas y ventanas. Cerró todas las ventanas con llave y todas las puertas con llave. Se guardó las llaves en el bolsillo. ¿Para qué es eso?, preguntó Paloma. Porque quiero asegurarme de que estás a salvo, respondió él con fingida preocupación. No sabes lo que puede pasar. Es mejor que te quedes en casa tranquila. ¿Y si hay un incendio? No habrá ningún incendio. Eres una mujer inteligente. No jugarás con cerillas. ¿Y si me pongo enferma? No enfermarás. Tienes un botiquín de primeros auxilios. Tienes comida. Tienes suficiente. Cerró la última ventana de la cocina y se volvió hacia su mujer. Escúchame bien. Permanecerás en la casa exactamente una semana. No dejarás entrar a nadie. No irás a ninguna parte. La mantendrás limpia y pensarás en cómo comportarte cuando tu marido tenga proyectos creativos importantes. Leandro, esto es una prisión. Es una educación, de la que probablemente careciste de niño. Un taxista tocó la bocina afuera. Leandro se dirigió a la salida. Vamos, Valeria, el tiempo apremia. Valeria se acercó a Paloma y le cogió la mano. No estés tan triste, querida, dijo en voz baja para que Leandro no la oyera. La semana pasará rápido, y te traeremos algunos recuerdos de las islas. Luego se inclinó más hacia él y le susurró al oído. Sabes, Leandro tiene razón. Nadie debería ver a una esposa tan miserable y patética. Será mejor que te quedes en casa hasta que volvamos y decidamos qué hacer contigo. Se enderezó y añadió en voz alta. Hasta dentro de una semana. Cuídate. Leandro se dio la vuelta en la puerta. Y recuerda, lo comprobaré todo cuando vuelva. Si descubro que has estado fuera de casa, hablando con los vecinos o intentando llamar a alguien, te encerraré un mes, no una semana. La puerta se cerró de golpe. Paloma oyó girar la llave en la cerradura exterior. Luego el ruido de un taxi que se alejaba. La casa se quedó en silencio. Paloma se acercó a la ventana y miró la calle vacía. Los vecinos ya se habían ido a trabajar, los niños al colegio. Un lunes normal para todos menos para ella. Intentó abrir la puerta principal, pero estaba cerrada. Las ventanas de la planta baja estaban cerradas. Subió al primer piso y las ventanas estaban abiertas, pero todas daban al patio, donde había árboles altos. Y había unos 4 metros hasta el suelo. Paloma se sentó en la cama del dormitorio y se miró las manos. Por primera vez en 10 años estaba completamente sola. Nadie reclamaba el desayuno, criticaba la limpieza, daba indicaciones. El silencio era ensordecedor. Bajó a la cocina y se preparó un café. Se sentó a la mesa y pensó, Leandro tiene razón, ella no va a ninguna parte. No tiene teléfono para pedir ayuda, ni llaves para salir de casa. Los vecinos están trabajando y, aunque gritara desde la ventana del primer piso, nadie la oiría. Una semana. 7 días y 7 noches en una casa cerrada, mientras su marido disfruta de un crucero con su amante. Durante las 3 primeras horas, Paloma se sentó en la cocina a tomar café, una taza tras otra, hasta que la cafeína le hizo temblar las manos. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el ruido lejano de los coches de la calle principal. Intenta encender la televisión, pero no consigue concentrarse en los programas. Sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa. Leandro y Valeria estaban en un avión, volando hacia el sol y el mar,
y ella encerrada como una criminal en su propia casa. A mediodía, la rabia empezó a desplazar a la apatía. Paloma subió al primer piso y volvió a escrutar todas las ventanas. En el dormitorio, la ventana daba al jardín donde crecían los viejos árboles de mango. Efectivamente, había unos 4 metros hasta el suelo, pero la hierba de abajo era blanda y había un banco de jardín cerca. Se podía intentar bajar, pero antes se necesitaba una cuerda. En el trastero del primer piso había cosas viejas, ropa de invierno que apenas se usaba en el caluroso clima de Belo Horizonte, cajas de libros, regalos de parientes olvidados hacía tiempo. En un rincón había una pila de sábanas viejas que Leandro le había dicho que tirara después de comprar un juego nuevo, pero que Paloma había guardado por si acaso. Sacó 4 sábanas grandes, resistentes, de algodón, aunque descoloridas por los lavados. Las llevó al dormitorio y las extendió sobre la cama. Tuvo que atarlas para formar una cuerda resistente de unos 5 metros de largo. Paloma nunca había sido escaladora, pero de niña había jugado a menudo con cuerdas, tejiendo columpios, trepando a los árboles del jardín de su abuela. Sus manos recordaban los movimientos. Rompió una sábana en tiras largas y empezó a atar el resto, probando la resistencia de cada nudo. Una hora más tarde, la cuerda improvisada estaba lista. Paloma ató un extremo al pie de la cama y tiró de él varias veces. La cama era vieja, de roble, pesaba al menos un centenar. Aguantaría. Abrió la ventana del dormitorio y miró hacia afuera. La calle estaba vacía. Todos los vecinos estaban de servicio. Solo una sombra parpadeaba detrás de la cortina de la casa de enfrente, pero la ventana se cerró inmediatamente. Era la señora Matos, una jubilada que llevaba todo el día vigilando a los vecinos, pero era poco probable que interfiriera. Prefería limitarse a mirar y cotillar después. Paloma se apartó de la ventana y se sentó en la cama. Escapar era posible, pero ¿a dónde huir? No tenía dinero ni documentos. Su pasaporte estaba en la caja fuerte de Leandro, junto con todos los papeles importantes. La caja fuerte. Sabía dónde estaba, en el estudio de su marido, detrás de un paisaje. También conocía el código. Leandro nunca memorizaba los números y siempre utilizaba la misma combinación. La fecha de su boda. 27 de abril de 2014. 277-0414. El estudio olía a pintura y aguarrás. Sobre un caballete había un retrato inacabado de una mujer. No de Valeria, sino de otra persona. Una clienta que esperaba su cuadro. Paloma movió el paisaje con el mar. Detrás había una pequeña caja fuerte con cerradura electrónica. 2, 7, 0, 4, 1, 1, 4. Un clic, una luz verde, la puerta se abrió. Dentro había documentos, sus pasaportes, el certificado de matrimonio, las escrituras de la casa, las pólizas de seguro. Y dinero, mucho dinero. Paloma sacó fajos de billetes y los contó sobre la mesa. 50,000 reales, un adelanto del galerista Ribeiro, y otros 100,000 dólares americanos en flamantes billetes de 100. ¿De dónde había sacado Leandro aquella cantidad? No lo sabía. Tal vez llevaba mucho tiempo ahorrando, vendiendo cuadros. O tal vez tenía alguna otra fuente de ingresos. 100,000 dólares. Con ese dinero se podía comprar un piso en una ciudad pequeña o vivir varios años sin trabajar. Paloma cogió 10 billetes de 1,000 dólares, 10,000, suficiente para empezar una nueva vida. Guardó el resto del dinero en la caja fuerte. Pero entonces cambió de idea. Si se llevaba todo el dinero, Leandro se daría cuenta de que había sido ella. Y si lo dejaba en la casa, pero de forma que los ladrones pudieran robarlo, Paloma cerró la caja fuerte, se metió los 10,000 dólares en el bolsillo de los vaqueros y bajó a la cocina. Sacó el resto del dinero de la caja fuerte, lo bajó y lo extendió sobre la mesa de la cocina. 90,000 dólares en un buen montón. Al lado puso una nota escrita en un trozo de papel de un blog de la compra. Gracias por los años de vida feliz. Ahora tocaba hacer las maletas. En el dormitorio, Paloma sacó su bolsa de deporte y empezó a meter lo imprescindible. Una muda de ropa interior, vaqueros, 2 camisetas, una chaqueta ligera, zapatillas de deporte. Del baño cogió un cepillo de dientes, champú, crema para la cara. Casi no llevaba cosméticos. Con los años de vida hogareña se había acostumbrado a usar maquillaje. Documentos, su pasaporte, el carné de conducir,
que no usaba desde hacía 3 años: el seguro médico. Fotos de su madre y su hermana. No tenía nada más de valor. Paloma se puso unos vaqueros oscuros y una camiseta negra para llamar menos la atención. Se colgó el bolso al hombro. Se acercó al espejo y se miró. Cara pálida, pelo corto y oscuro que se había cortado durante 6 meses. Una mujer de 32 años que aparentaba 40. Pero había algo nuevo en sus ojos. Una determinación. A las 4:30 de la tarde, Paloma ató la cuerda a la cama y bajó el otro extremo por la ventana. Llegó hasta el banco del jardín con un poco más. Se colgó la bolsa al hombro, se pasó la correa por encima de la cabeza para que la bolsa colgara ladeada y no interfiriera en sus movimientos. Salir por la ventana era más fácil de lo que parecía. Paloma se sentó en el alféizar, se volvió de cara a la habitación y bajó lentamente las piernas hacia afuera. Agarró la cuerda con ambas manos y comenzó a descender, apoyando los pies contra la pared de la casa. Las sábanas aguantaban, los nudos no se deshacían. Al cabo de un minuto, sus pies tocaron el banco del jardín. Unos segundos más y ya estaba en el suelo de su propio jardín. Paloma rodeó la casa y miró al exterior a través de un hueco en la valla. Estaba vacía. Solo al final de la manzana paseaba una mujer con un cochecito, pero muy lejos. La puerta de la valla estaba cerrada por dentro. Leandro también había previsto eso. Pero la cerradura era sencilla, con pestillo. Paloma encontró un destornillador en el cobertizo y ajustó el mecanismo. El pestillo hizo clic y la verja se abrió. Salió, cerró la puerta y caminó rápidamente hacia la carretera. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo a su alrededor. Pero nadie la llamó, nadie la persiguió. En la parada del autobús tuvieron que esperar media hora. Paloma estaba de espaldas a la carretera, para que no la reconocieran los desconocidos. Por fin llegó un autobús al centro de la ciudad. Se sentó en el asiento trasero y miró por la ventanilla todo el trayecto, temerosa de cruzarse con los ojos de alguien. La estación de autobuses de Belo Horizonte era ruidosa y estaba abarrotada. Paloma fue a la taquilla y pidió el horario del autobús a Montes Claros. El vuelo más próximo salía a las 8 de la tarde. El billete costaba 40 reales, pero ella solo tenía dólares. Tuvo que buscar una oficina de cambio. El cambio de hoy es de 5 reales por dólar, dijo la cajera de la casa de cambio, mirando el billete de 100 dólares al trasluz. La comisión es del 5%. Son 475 reales. Paloma aceptó, aún sabiendo que era un robo. Pero no había elección. Compró el billete, aún quedaba mucho tiempo antes de la salida. Deambuló por la estación de autobuses. Tomó café en la cafetería, leyó revistas viejas en la sala de espera. A las 7 de la tarde empezó a ponerse nerviosa. Por si Leandro se enteraba de su fuga, volvía y la encontraba aquí. En un rincón de la sala de espera había un extraño grupo de personas. Un anciano de barba canosa, un joven de unos 25 años y una mujer de mediana edad vestida con ropas raídas. Cada uno llevaba una mochila o bolsa y parecían vagabundos o personas sin hogar. Bebían vino barato en vasos de plástico y hablaban en voz alta. No hay trabajo en ningún sitio, se queja el joven. Dicen que no hay trabajo en la construcción, tampoco en los restaurantes, ni siquiera me contratan como cargador. ¿Qué quieres, Carlos?, respondió el viejo. Hay crisis en el país, aumenta el paro. Quizá deberíamos ir a Río, sugirió la mujer. Allí al menos hay turistas, puedes ganarte la vida. Río tampoco es miel. El anciano negó con la cabeza. Rosa, hace mucho que no vas. La competencia es enorme. Paloma escuchó su conversación y de repente sintió una extraña calma. Aquellas personas no tenían casa, ni trabajo, ni dinero, pero eran libres. Nadie les encerraba, humillaba u obligaba a servir. Se acercó a su mesa. Disculpe, ¿puedo sentarme? Por supuesto, señora. El anciano señaló una silla libre. Me llamo Jorge. Este es Carlos. Esta es Rosa. Paloma, se presentó ella. ¿A dónde vais?, preguntó Rosa, mirando la ropa de Paloma. No es de por aquí. A Montes Claros, a ver a mi madre. Es un viaje largo, dijo Carlos. 6 horas en autobús. ¿Vivís aquí? Vivimos donde haga falta, sonrió Jorge. Hoy aquí, mañana allí, libertad, ya sabes. ¿Cómo ganáis dinero? De distintas maneras. Cada uno hace lo que puede. Carlos a veces lava coches en el aparcamiento. Rosa friega platos en restaurantes. Yo hago pequeñas reparaciones. Fontanería, electricidad. Cuando tengo suerte.
Paloma miró su reloj. Faltaba media hora para que saliera el autobús. Tomó una decisión. ¿Y si te dijera dónde puedes ganar buen dinero? Rápido y mucho. El trío se miró. Escuchemos, dijo Georgie con cautela. Hay una casa. Los dueños llevan una semana fuera. Se han ido de vacaciones. Y en la casa hay muchas cosas valiosas. Cuadros, equipos, dinero. ¿Qué ofreces? Preguntó Rosa. Entrar y coger lo que podamos. De todas formas, los dueños no lo reconocerán. Pensarán que son unos ladrones cualquiera. ¿Cómo conoces esta casa? Preguntó Carlos con suspicacia. Trabajé allí como ama de llaves. El dueño es un artista, rico. Su mujer es una zorra. Me despidieron sin indemnización, aunque llevaba 3 años trabajando allí. ¿Conoces la dirección? La conozco. Incluso puedo decirte dónde está todo. Hay dinero en la mesa de la cocina. Dólares, muchos. En el taller, cuadros que valen miles de reales cada uno. En el salón hay un televisor caro, un equipo de música. Jorge, Carlos y Rosa volvieron a mirarse. Sus ojos se iluminaron con interés. ¿Cómo se entra en la casa?, preguntó Jorge. Las ventanas de la planta baja están cerradas, pero hay una en el cuarto de baño. La cerradura está rota, el dueño no lo sabe. O se podría romper el cristal de la puerta de atrás. Allí no hay vecinos, nadie lo vería. ¿Ya ni el sistema de alarma? No hay alarma. El propietario está ahorrando dinero. ¿Cuánto tiempo te queda? Una semana seguro. Quizá más. ¿Les gusta viajar? Carlos ya estaba sacando el móvil para apuntar la dirección. Rosa asintió con la cabeza. Solo Jorge dudó. No me gusta, dijo. Es demasiado fácil. ¿Y si hay una trampa? ¿Qué tipo de trampa? Paloma fingió sorpresa. Se lo expliqué. Los dueños me han abandonado. Quiero vengarme. Me ayudarás y todo irá bien. ¿Qué ganas con eso? Un placer. Que sepan que no se puede tratar a la gente así. El autobús a Montis. Clarus estaba subiendo. Paloma se levantó. Decide rápido. Aquí está la dirección. Escribió la dirección de su casa en una servilleta. Ruyu Tayubas, 23 años. Cerca Verde, Casa Blanca. Si vas esta noche, es un buen momento. ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Los vecinos duermen temprano. La policía apenas patrulla la zona. Paloma cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Buena suerte», se despidió gritando. En el autobús, se sentó junto a la ventanilla y vio cómo dejaban atrás las luces de Belo Horizonte. En el bolsillo llevaba $10,000. En el bolso sus documentos y pertenencias. Por delante estaba lo desconocido, pero por primera vez en años se sentía viva. En algún lugar de un hotel del Caribe, Leandro y Valeria cenan en un restaurante. Hacen planes para mañana. Se regocijan en la libertad. Y en algún lugar de Belo Horizonte, 3 vagabundos sin hogar pueden estar acercándose ya a una casa con una valla verde, donde $90,000 yacen sobre la mesa de la cocina. Paloma se recostó en su asiento y sonrió por primera vez en años.